revelado, lo que se esconde en la iglesia maldita y otras historias escalofriantes. EXPUSTAS Clara, madre soltera y enfermera en un pequeño pueblo de México, regresó a casa después de una larga jornada. La pesadez de la fatiga ocupaba su mente, pero no podía ignorar los susurros que repetían en su interior. Desde hace semanas, circulaban rumores sobre una antigua iglesia en los límites del pueblo. Una iglesia que muchos afirmaban estaba maldita, un lugar donde se decía que las almas en pena clamaban por justicia. En las noches, cuando el viento soplaba, se escuchaban ecos de lamentos ahogados que invadían la memoria de aquellos que se atrevían a acercarse. Al llegar a su hogar, el aroma reconfortante de tamales de Doña Rosa la envolvió, pero su corazón se encogió al recordar que la amable vecina había desaparecido. Las miradas de preocupación pasaban de uno a otro, pero nadie hablaba, como si el silencio fuera más seguro que la verdad. Clara intentó olvidar el terror que la acechaba, pero esa noche, al cerrar los ojos, imágenes inquietantes de sombras entre las paredes de la iglesia invadieron su mente. Días después, con su curiosidad desbordando su sentido de protección, Clara decidió investigar. Caminó hacia la iglesia maldita, sintiendo el suelo polvoriento bajo sus pies. Cada paso parecía pesado, como si la tierra misma le advirtiera que regresara. Cuando llegó, el aire se volvió denso, cargado de un miedo palpable. En la distancia, un sacerdote robusto la observaba, su mirada penetrante enviando escalofríos a su espina dorsal. Por un momento, la sensación de que él sabía algo fue tan abrumadora que casi huyó. Pero el amor por su hija, Sofía, le dio valor. Esa noche, cuando el sol se ocultó, la sensación de ser observada creció. Mientras esperaba el transporte, las luces titilantes del poste de luz parecían advertirle. El autobús llegó, pero algo insidioso se apoderó de ella. Una figura oscura, apenas visible, se deslizó entre las sombras. Clara sintió como su corazón se aceleraba. Es solo mi imaginación, se dijo, pero al abordar, la presencia de alguien o algo la seguía, como un susurro peligroso. Preguntó a algunos amigos sobre la iglesia, pero sus miradas se volvían frías y evasivas. Es solo una leyenda, repetían, como si esas palabras pudieran despistar los ecos de la verdad. Clara, sintiendo el peso de la incredulidad, apretó los puños. Cuando su hija mostró interés en la iglesia al compartir fotos en sus redes sociales, su mundo se derrumbó. ¿Hay fantasmas, mami?, preguntó Sofía. El pánico inundó a Clara. La seguridad de su hija estaba en juego. Determined, Clara volvió a la iglesia. Con su linterna en mano, empujó la puerta crujiente. La oscuridad la envolvió de inmediato. Escuchó ruidos, susurros ácidos que retumbaban en sus oídos, como si la iglesia misma exhalara su dolor. Frente a ella, el sacerdote apareció en la penumbra, su voz resonó en el aire frío. La fe es la puerta, Clara. ¿Te atreverás a cruzarla? El horror sorprendió a Clara, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse como si estuvieran vivas. La tensión se palpaba en el aire, el peligro se acercaba. Ella no sabía que al cruzar esa puerta, la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desdibujaría, llevándola al abismo de sus peores pesadillas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Clara buscaba respuestas, la oscuridad comenzaba a engullirla. Cada sombra tenía forma y nombre, cada susurro hablaba de traiciones olvidadas. La atmósfera se tornó opresiva, el canto del sacerdote resonando en su mente como un eco sin fin. Pero justo cuando pensó que había encontrado una salida, unas manos fantasmales la sujetaron del brazo. En ese instante, supo que había un precio a pagar. ¿Podría salir de la iglesia maldita antes de que el terror se convirtiera en su realidad? La presión en el aire se intensificó mientras Clara luchaba por liberar su brazo de las gélidas manos que la retenían.
El frío le calaba los huesos, como si esas manos pertenecieran a una criatura que nunca había conocido. Los murmullos de las sombras aumentaron en volumen, llenando la iglesia con un coro de lamentos. Una mezcla de desesperación y determinación inundó su ser. ¿Quién está ahí?, logró articular, su voz temblando en la penumbra. El sacerdote dio un paso adelante, su silueta grande y sombría apenas visible a la luz de la linterna. Las sombras son solo reflejos de lo que has dejado atrás, Clara. Ven, debes escuchar su clamor. Clara sintió que su corazón se aceleraba, el instinto de huir chocando con la necesidad de proteger a su hija. «Suéltame», gritó, pero las sombras comenzaron a envolverse a su alrededor, deslizándose por el suelo y alcanzando sus tobillos. Eran como serpientes, dispuestas a llevarla a la oscuridad eterna. Mientras la mente de Clara se nublaba por el pánico, una luz tenue apareció en el fondo de la iglesia. Era un resplandor pulido que parecía una invitación. «Corre hacia la luz», susurraba una voz conocida, una voz que la llenó de añoranza. La imagen de su hija atraviesa su mente, y en ese momento, el miedo se transformó en un fuego abrasador. Con un grito desgarrador, se liberó de las manos heladas y corrió hacia la luz. Cada paso era una lucha, el aire se sentía grueso, como si multidimensionales energías intentaran detenerla. Las sombras la siguieron, clamando en una mezcla de ira y dolor. Pero Clara no se detendría. Su instinto materno le daba fuerzas para avanzar, incluso cuando el suelo debajo de ella parecía temblar. Finalmente, llegó a la luz. Al cruzar el umbral, Clara sintió como si entrara a otro mundo. Los colores eran más vivos, las texturas más nítidas, y el aire, aunque cálido, lo impregnaba un extraño silencio. Se giró, esperando ver a las sombras acercándose, pero lo que vio la paralizó de horror. Los rostros desgarrados de muchos habitantes del pueblo la miraban fijamente, sus ojos opacos y llenos de sufrimiento. Eran aquellos que vivieron y sufrieron las consecuencias de la maldición de esa iglesia. «Clara», la voz del sacerdote resonó de nuevo, suave pero penetrante, «ahora sabes la verdad. Esto es lo que permanece después de la muerte, lo que queda sin resolución. ¿Te atreverás a ayudarles?». Temblando, Clara sintió la carga del mundo caer sobre sus hombros. ¿Era su deber enfrentarse a este horror? ¿Podría salvar a esas almas atrapadas en un purgatorio eterno? Sintiéndose abrumada, miró a su alrededor. Las sombras giraban, acercándose, como si las almas dentro de ellas anhelaran liberarse. Sin poder responder inmediatamente, otra voz interrumpió sus pensamientos. «Mami, ¿dónde estás?». La voz dulce de Sofía la atravesó como un rayo. Clara sintió como si el frío de la desesperación se convirtiera en llamas. Comprendió que su vida y la de su hija dependían de la elección que debía hacer. «Debes decidir, Clara. O ayudas a los que permanecen en el sufrimiento y arriesgas todo, o regresas a la vida que conoces, llevándote la carga de no haberlo intentado». Las sombras, ahora inquietas, comenzaron a acercarse a ella otra vez, sus rostros distorsionándose en un intento desesperado por comunicar algo. Con el corazón palpitante y el eco de la voz de su hija resonando en su mente, Clara se encontró al borde del abismo. ¿Podría enfrentar el terror por amor? En ese instante, se sintió dividida entre dos mundos. La elección la asfixiaba. Y, antes de que pudiera decidir, las sombras lanzaron un último grito, y la iglesia comenzó a temblar, como si estuviese viva. Clara supo que el tiempo se acababa. Lo que siguió, nadie lo podría contar y, aún así, todo el pueblo lo sentiría. ¿Qué revelaciones desgarradoras saldrían a la luz al final de esta noche oscura? El aire se volvió espeso, como si la iglesia misma intentara atrapar a Clara en sus entrañas. Las sombras, ahora más feroces, aullaban desesperadamente, buscando su atención, mientras el pulso de su corazón resonaba en su pecho como un tambor de guerra. No había vuelta atrás, el sacrificio estaba en el aire, y las almas perdidas clamaban por su ayuda. «Clara», volvió a decir el sacerdote, su voz como un eco distante. «Ellos necesitan que te atrevas. Solo tú puedes romper la maldición». Sus pies, enraizados en el suelo, parecían pegados por una fuerza invisible. La luz a su alrededor vibraba, guiándola hacia aquellos rostros ansiosos por liberarse.
Entre esos rostros, Clara pudo distinguir el de una mujer que había conocido en su infancia, Marta, con quien había crecido en el mismo pueblo. Los ojos de Marta parecían suplicarle, una mirada que la llenaba de recuerdos y temor. Las sombras, en un súbito arranque de rebeldía, lanzaron un grito desgarrador que atravesó el aire. Clara, en un arranque de valentía, cerró los ojos, respiró profundamente y preguntó, ¿qué quieren de mí? Tu ayuda. Gritaron al unísono, sus voces resonando con una mezcla de tristeza y desesperación. Libéranos. Devuélvenos la paz. Y de repente, las visiones comenzaron a inundar su mente, escenas horripilantes de traiciones, sufrimiento y dolor. Clara vio el pueblo en su esplendor, como la avaricia y la envidia habían sembrado la destrucción. Recordaba las historias de sacrificios oscuros, rituales realizados en la misma iglesia, que habían tejado la red de sufrimiento que mantenía atrapadas a esas almas. Esos sacrificios, acabaron con nosotros, dijo el sacerdote con una mirada sombría. Debes enfrentarte a tu propio miedo, Clara. Tu amor puede ser la clave para romper este ciclo. La voz de su hija seguía sonando en su mente, persuasiva y dulce. Mami, ayúdame. El horror la envolvía, era un manantial de angustia, pero algo en su interior comenzó a cambiar. Clara recordó lo que había perdido y, al mismo tiempo, lo que aún podía salvar. El sacrificio que debía hacer no era solo por las almas, sino también por su propia redención. Fue en ese momento que vio un altar en el centro de la iglesia, cubierto de flores marchitas y velas manchadas. Un temor profundo recorrió su espalda, pero una nueva determinación brotó en su corazón. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo el frío del terror apretarle el pecho, pero en la mirada de los rostros familiares encontró coraje. Las sombras comenzaron a retorcerse en un baile frenético. Acepta tu destino. Invoca el antiguo ritual. Solo así podrás abrir la puerta. Clara dio un paso hacia el altar, su mente llena de voces, entrelazadas en una sinfonía de desesperación. El aire pulsaba con energía, y el piso temblaba bajo sus pies. Los murmullos se volvieron más intensos, como un coro subterráneo, clamando por una liberación que parecía estar al alcance de su mano. Pero, antes de que pudiera avanzar, una sombra particularmente oscura emergió de entre las demás, copiando la forma de Sofía. «Mami, no te acerques», gritó la figura, su voz distorsionada, mientras la sombra extendía manos oscuras hacia ella. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. La imagen de su hija había cobrado un significado inquietante, una lucha interna comenzó a gestarse en su interior. ¿Era esto un intento de la oscuridad por desviar su camino hacia la salvación? ¿O realmente era su hija, atrapada en un mundo que ya no podía entender? Clara, no les escuches, resonó la voz familiar entre el caos. Su corazón se apresuró al reconocer la verdad que estaba luchando por emerger. Pero el tiempo se agotaba, un grito desgarrador selló su destino. ¿A quién debería creer? Quizás la respuesta se oculta en la sombra que la llamó. Clara supo que debía elegir, y su decisión podría sellar el destino de todos, incluida su propia hija. Mientras la oscuridad se cernía a su alrededor, Clara se dio cuenta de que estaba al borde del abismo, y la noche llena de secretos comenzaba a desnudarse ante ella. ¿Se atrevería a descubrir la verdad y arriesgarlo todo para liberar a las almas perdidas? La sombra que imitaba a Sofía se acercaba, una oscuridad viviente que parecía alimentarse del terror de Clara. En su mente, el eco de las voces clamando por redención se confundía con el grito angustioso de su hija. El dilema la golpeaba como un martillo: si seguía adelante, podría perder para siempre lo que más amaba. Mami, no. No confíes en ella, gritó la sombra, su voz ahora un susurro desgarrador. Clara sintió como el suelo temblaba, como si la propia iglesia se preparara para un cataclismo. Respiró hondo, intentando calmar el pánico que quería desbordarse. Sofía, soy tu madre. Estoy aquí para salvarte, pronunció, con un nudo en la garganta. Pero sus palabras parecían perderse entre las sombras, incapaces de hallar la luz que las guiara. Las almas perdidas empezaron a alzar sus manos, suplicantes. No puedes detenerte, Clara. La oscuridad quiere jugar contigo. Hay que invocar el ritual, el antiguo poder que puede liberarnos.
El sacerdote, ahora más fervoroso, se unió a los lamentos. Es la única forma. Debes enfrentarte a tus miedos. Las luces de las velas titilaban, creando formas grotescas en las paredes. Clara se concentró, cada palpitar de su corazón resonando en sus oídos. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué debo sacrificar? La falta de claridad la sumía en una creciente desesperación. La fe. Gritó el sacerdote. Tu amor es la clave. Solo entonces el espíritu de tu hija será liberado. Su voz te guía, sigue su llamado, pero recuerda, la verdad puede ser más dolorosa de lo que imaginas. Los murmullos se transformaron en un lamento sin fin, las sombras danzaban, repletas de ansias y rencores, revelando los secretos oscuros de un pasado que se aferraba a la historia de aquel lugar. Clara vio cada excepción, cada traición, la codicia que había sellado su destino. Las visiones eran como dagas punzantes, desgarrando su alma mientras sus recuerdos se entrelazaban con los del pueblo, reclamando justicia por el dolor que habían sufrido. No estás sola, mami. La voz de Sofía se entrelazaba con el resto, una melodía que resonaba en su mente. Clara comprendió que debía tomar una decisión. Entonces, lo haré, dijo, sintiendo un fuego arder en su interior. Invocaré el ritual, pero tengo que saber la verdad. Un temblor recorrió sus extremidades al acercarse más al altar, donde un antiguo libro yacía abierto, cubierto de polvo y telarañas. Un objeto, la única esperanza de redención. Con manos temblorosas, Clara extendió la mano, el frío del metal agudo le recordó la fragilidad de la vida. Era un sacramento, algo sagrado que superaba su propio ser. La iglesia vibraba, la energía era palpable. Hazlo, gritaron las voces en coro, pero el eco de su hija la paró en seco. Mami. Atrás. La sombra se estiró y giró, transformándose en un vórtice de oscuridad, queriendo envolverla. Clara no podía retroceder, estaba ante la verdad y aunque la verdad duele, la liberación podía ser aún dolorosa. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara murmuró las palabras del ritual, asumiendo la carga del sacrificio. A medida que las sombras parecían clavar garras en su piel, una luz comenzó a emerger del altar, envolviendo toda la iglesia en intensa claridad, pero los gritos se intensificaron. Mientras el terror amenazaba con devorar su alma, las luces titilaban, y la realidad comenzaba a distorsionarse. ¿Qué pasaría si su sacrificio solo alimentara las tinieblas? ¿Sería capaz de confrontar la verdad más allá de sus miedos y salvar a su hija? ¿O había despertado algo que jamás debería haber sido tocado? Clara sintió una presión en su pecho, como si la oscuridad quisiera sepultarla. La luz del altar brillaba con fuerza, desesperada por ser liberada. Pero en el instante en que las palabras finales brotaron de sus labios, un grito desgarrador reverberó en los muros de la iglesia. La decisión estaba tomada, el ritual había comenzado, pero las consecuencias la esperarían para devorarla. Un nuevo grito comenzó a resonar en la oscuridad, uno que la helaría la sangre y cambiaría todo. Era su hija. Llamándola nuevamente, o era algo mucho más aterrador. La luz del altar creció, casi como si los ángeles hubieran descendido para combatir la oscuridad. Sin embargo, el grito que resonaba era una mezcla de dolor y desesperación. Clara sentía que el tiempo se desvanecía, cada segundo transcurría como un latido angustioso que la acercaba más al abismo. Sofía, gritó, buscando la presencia de su hija en aquel torbellino de sombras. Las paredes de la iglesia se estremecían, desmoronándose como si la historia misma se deshaciera en polvo. Los ecos de las almas perdidas llenaban el aire, sus quejas eran un recordatorio de lo que estaba en juego. Las manos espectrales del pasado alzaban sus dedos huesudos hacia Clara, como si la suplicaran, arrancándole la decisión entre la esperanza y la perdición. No puedo fallarte, murmuró, mientras los vagos contornos de la sombra que imitaba a Sofía se desdibujaban, su rostro se torcía en una mueca de sufrimiento. Eres tú, Sofía. Esto es solo un juego de la oscuridad. Pero ella sabía que no era un juego, era una lucha que había comenzado mucho antes de que llegara a esa iglesia. El sacerdote, ahora consumido por el fervor, alzó sus manos hacia el cielo. La verdad no es lo que creemos, Clara. Debes abrir los ojos. Si no lo haces, tanto tu hija como nosotros jamás conoceremos la paz. Las llamas de las velas comenzaron a danzar sin dirección,
lanzando sombras que se retorcían, generando figuras grotescas en el altar. Clara cerró los ojos, buscando claridad en medio del caos. En su mente, las voces se amontonaban: el sacrificio requiere más que fe, necesita un acto de amor desesperado. Las imágenes de su vida con Sofía empezaron a fluir, momentos que debería haber atesorado y que ahora la atormentaban. Un instante triplicado, en el que las risas de su hija resonaban en su cabeza, ahora se mezclaban con los gritos de las almas perdidas. No puedo dejarte ir, no puedo perderte nuevamente. Fue en ese instante que comprendió: el sacrificio no era solamente físico, sino emocional. Aquel oscuro espejismo necesitaba una ofrenda de amor puro, auténtico, un amor que desatara la luz que las sombras tanto temían. Con ese entendimiento, Clara dio un paso adelante, desenterrando todo el amor reprimido, cada lágrima derramada, cada abrazo. Tomaré mi dolor y lo entregaré. Gritó con fuerza, desafiando el abismo que se cernía sobre ella. De repente, la sombra se abalanzó hacia ella, engulléndola en una oscuridad espesa. Un instante eterno pasaba, mientras la luz del altar parecía contrarrestar la fuerza de la tenebrosidad. La iglesia temblaba, pero Clara luchaba, sentía que el peso de todos los secretos y traiciones la aplastaba. Con desesperación, instaló en su corazón la imagen de su hija y dejó que el amor surge, un chorro de luz desde su interior. Los ecos de las almas fueron reemplazados por el susurro dulce de Sofía, que se acercaba como un claro en la tormenta. Mami, ven, aquí estoy. No temas. El aire zumbaba, llenándose de energía, y mientras Clara alzaba la voz, un grito desgarrador resonó a su alrededor. La oscuridad se retorcía, presa de agonía, pero al abrir los ojos, un horror paralizante se apoderó de Clara. La sombra, ahora un rostro conocido, había cambiado. Era Sofía, pero no del todo. Caras conocidas de seres queridos desaparecidos rodeaban el altar, sus miradas cargadas de desesperación. Mami, la verdad, murmuró la sombra, su risa se escuchaba como un eco de locura. ¿Estás lista para descubrir lo que realmente se esconde aquí? La luz parpadeó, la iglesia comenzó a desvanecerse, como si se convirtieran en un eco de lo que alguna vez fue. Los gritos se mezclaban, y un nuevo terror se cernía sobre ella. ¿Qué secretos y verdades estaban por ser revelados? ¿Cuál sería el costo de conocer la realidad? Clara se encontró atrapada entre la vida y la oscuridad, una decisión al borde de la locura. La iglesia podría haber sido su refugio, pero ahora se sentía como una trampa mortal. ¿Vas a sacrificarlo todo por un amor que no comprendes? Alguien preguntó, su voz retumbando. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La sombra sonrió y se acercó, su rostro un mar de promesas rotas, mientras la luz se apagaba lenta pero inexorablemente. El sacrificio estaba llegando a su punto crucial y el tiempo se volvía crítico. ¿Podría salvar a su hija o sería ella la que terminaría atrapada en las garras del horror eterno? A medida que la luz del altar titilaba, Clara sintió que la desesperación se apoderaba de su ser. La figura de su hija, transformada en una sombra retorcida, la miraba con ojos que revelaban una mezcla de miedo y malicia. ¿Qué has hecho, mami? La voz de Sofía sonaba distante, como si proveniera de un lugar oscuro del alma. ¿Quién eres realmente? No. Eres mi hija. Clara dio un paso atrás, sintiendo como sus pies se hundían en el polvo de la iglesia, como si la tierra misma intentara atraparla. Los ecos de risas familiares se mezclaban con susurros espectrales que se burlaban de ella. ¿Qué has traído a este lugar? No puedes salvarla, decían. El sacerdote, ahora una sombra del fervoroso guía que ella conocía, se precipitó hacia ella. Clara, no hay tiempo. Debes elegir. Ella no puede ser lo que piensas. La oscuridad ha tomado su corazón, la palabra oscuridad resonó como un tambor en su mente. Clara se aferró al recuerdo de su hija, a esos momentos de felicidad que parecían tan lejanos. No, esto no puede estar sucediendo. Sofía. La desesperación hacía que su voz temblara. Necesitaba encontrar la verdad detrás de esa confusión. Las sombras danzaban a su alrededor, cada figura etérea parecía contar una historia de desamor y pérdida. Clara se sintió aplastada por el peso de esos recuerdos.
En cuestión de segundos, la oscuridad había creado un abismo entre ella y su hija, y la angustia se convertía en un grito en su interior. ¿Quieres conocer la verdad? Aquí está. Mira. La sombra de Sofía extendió su mano, y Clara, cegada por la tormenta de emociones, la tomó. Un escalofrío recorrió su cuerpo. En ese instante, imágenes comenzaron a fluir, recuerdos distorsionados de un pasado alternativo, una vida en la que su hija había sido una víctima de elecciones que nunca había hecho, de secretos que le había ocultado. Clara fue inundada por la traición. Su corazón retumbaba con el eco de las palabras que nunca pudo pronunciar. Esto no es mi vida. Eso no puede ser tú, gritó, mientras las visiones se entrelazaban, haciéndola tambalear. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si hubieras elegido diferente? La sombra sonreía, su voz sonando como un eco de miles de voces ahogadas. ¿Y si en lugar de protegerme, me hubieras dejado ir? ¿Qué harías ahora, mami? Las paredes de la iglesia se movieron con un crujido, como si la historia misma se retorciera. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una ominosa advertencia de que el tiempo se estaba agotando. Ahora todo depende de ti. El sacrificio también puede ser el acto más inmenso de amor, insistió la sombra, su presencia oscura comenzando a tomar forma. ¿Qué tipo de sacrificio? Eludió Clara, consciente del peligro que la rodeaba. La sombra parecía alimentarse de sus dudas, transformando sus temores en sombras danzantes que se arrastraban por el suelo de la iglesia. El amor es poderoso, pero también terrible. Te lo ruego, Sofía. Clara gritó, el latido de su corazón resonando como un tambor de guerra. ¿Cómo puedo salvarte? La desesperación ensombrecía su juicio, pero reconocía una chispa de esperanza. La sombra ofreció una sonrisa escalofriante. ¿La verdad duele? La respuesta está ahí, en cada susurro de dolor de esta iglesia. Debes enfrentarte a tus peores miedos. Solo así podrás liberarme, o condenarme para siempre. El aire se volvió pesado, un silencio aterrador engulló la habitación. En el fondo de su ser, Clara entendía que para salvar a su hija, debía enfrentarse a su propia oscuridad. Sin embargo, una pregunta acechaba en su mente, ¿realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo? La densa atmósfera pareció latir con sus temores, la luz del altar volvió a brillar intensamente. El tiempo se acaba, susurró un eco. Clara se encontró entre dos caminos, uno de redención, el otro de un terror incontrolable. Una decisión se acercaba, pero, ¿era capaz de indagar en la verdad, o sería esta revelación su ruina? Los murmullos de las sombras la rodeaban mientras la atmósfera se presionaba, preparándose para desatar una verdad que podría reescribir su destino. ¿Estaría Clara dispuesta a descubrir los secretos que la iglesia maldita sostenía en sus garras? El sacrificio parecía inevitable, y la pregunta final resonó en su corazón, ¿qué estaba dispuesta a perder para salvar a Sofía? La iglesia se estremeció, y el aire se volvió electrificante. La oscuridad palpitaba, esperando por su decisión. La luz del altar se intensificó, bañando a Clara en un resplandor casi celestial, pero la sensación de inminente peligro dominaba la escena. Su corazón latía con furia, cada pulso resonando como un eco maligno en sus oídos. La sombra de Sofía, aún extendiendo su mano hacia ella, comenzó a desvanecerse y fragmentarse, como una imagen en un viejo televisor que perdía señal. No. Sofía. Clara gritó, sintiendo que se le escapaba la única luz en su vida. Las sombras a su alrededor comenzaron a danzar desenfrenadamente, retorciéndose en formas grotescas, mientras el sacerdote a su lado murmuraba oraciones olvidadas que no parecían tener ningún poder en aquel lugar. Debes decidir, Clara. La oscuridad se está quedando con todo. ¿Qué pasaría si falla? ¿Qué pasaría si me equivoco? Su voz temblaba, cada palabra era un hilo de desesperación que se desgastaba. Las visiones continuaban surgiendo, lúcidamente recordó el día que tomó la decisión de echar a Sofía de la iglesia, de privarla de una vida que ella creía tan correcta. Debía haber sido más fuerte. Todos cometemos errores, mami, repitió la sombra, su tono más persuasivo. Los errores no son lo que determinan quién eres, sino cómo decides corregirlos. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a lo que dejaste escapar?
Clara sintió que los recuerdos la invadían, visiones de su hija riendo, de sus manos entrelazándose en días soleados, de la alegría cruzando sus miradas. Todo se entrelazaba con el eco de unas decisiones que ahora parecían atar a su hija a esa sombra. Debo romper estas cadenas, pensó. Ese es el camino, pero no será fácil, susurró la sombra, cada palabra como un viento helado que atravesaba su pecho. Deberás enfrentarte a los guardianes de este lugar, aquellos que a lo largo de los años han tomado a otros como yo y los han convertido en sus propios espejos. Ellos son los ecos de culpa, miedo y arrepentimiento. Las sombras alrededor de Clara comenzaron a cobrar vida, tomando formas que parecían humanas, pero con rostros deformados por la agonía. Cada uno era una representación de un pecado, una traición, un sufrimiento. Sentía que las entidades la observaban con ojos vacíos, esperando su reacción. Lo que hagas determinará si ellos se llevarán a Sofía o si podrás romper el ciclo, continuó la sombra, su voz cada vez más insistente. Enfrentar la verdad es el primer paso, tú fuiste quien les abrió la puerta. Ellos te conocen, mami. Los ecos de la iglesia resonaron con una fuerza aterradora, y Clara sintió que el tiempo se disolvía en una tormenta de revelaciones y gritos. Un susurro helado llegó a sus oídos, como si el mismo viento clamara su nombre. Tu oscuridad se alimenta de ti. Desenmascarala. El altar comenzó a brillar de nuevo, pero esta vez con un fuego cálido que parecía llamar a Clara. Así que debo ir hacia ellos, pensó, sintiendo que la decisión final solo podía ser tomada por ella. Sofía, aún atrapada en la sombra, la miraba con ojos llenos de desesperanza. Mami, ¿puedes escucharme? Debo hacerlo, murmuró Clara para sí misma. Con cada palabra, su determinación creció y decidió que ya no sería prisionera de las decisiones del pasado. En un gesto casi instintivo, se acercó al altar, cada paso firme resonaba como un tambor en su pecho. Las figuras en la iglesia comenzaron a moverse, acercándose, una marea oscura que buscaba su perdición. Las sombras destilaban una risa fría, burlona. Es tu última oportunidad, mami. ¿Te atreves a mirar? Clara sintió como el suelo bajo sus pies se convirtió en un campo de batalla, la fragilidad de su alma desbordándose en su pecho. Sí. Lo haré, gritó alzando la cabeza, desafiando la oscuridad, pero justo en ese momento, un desgarro de risas susurrantes alcanzó su oído, reverberando una palabra que hizo eco en lo más profundo de su ser. El sacrificio. La iglesia se estremeció violentamente, choque de luces e imágenes cobrando vida a su alrededor. Todo se volvió confuso, y en medio de la locura, Clara se dio cuenta de que una figura emergía de la sombra. Estás a punto de perderlo todo, mami. Decídete rápido. La sombra del sacerdote se desvaneció dejando un vacío aterrador, y Clara sintió que la decisión se estaba escurriendo entre sus dedos. Podría soportar el precio de su redención. La atmósfera se tornó opresiva, el aire cargado de oscuridad, como si la propia iglesia estuviera sosteniendo su aliento. Clara sabía que un sacrificio definiría su camino, pero sabría exactamente lo que estaba a punto de entregar. El altar brilló con una luz que casi podía quemar, pero Clara sintió un nuevo destello de esperanza. La sombra de su hija brilló en el centro de la confusión, como una brújula que guiaba a Clara a su destino. Sin saber el desenlace, se lanzó hacia la luz, aún dispuesta a luchar por su hija, y entonces, todo se oscureció nuevamente. Clara se encontró en una penumbra total, el silencio era tan profundo que podía oír como su propio aliento temblaba en su pecho. Su corazón retumbaba como un tambor de guerra, cada latido resonando como un recordatorio del peligro que aún acechaba en algún lugar. Se preguntó si la luz del altar había sido real o solo un espejismo absurdo que la llevó a este nuevo abismo. Clara, una voz susurrante la llamó desde la oscuridad, con un eco que reverberaba en los rincones sombríos de la iglesia. Era un sonido familiar, uno que ardía con tristeza y desesperación. La voz era la de Sofía, pero no sonaba como la última vez que había hablado. Esta vez, había un tono de dolor profundo, como si cada palabra se desgastara por un sufrimiento interminable. Mami, ayúdame. La súplica hizo que Clara se sintiera desbordada de pavor. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí para salvarte, gritó, pero en su interior,
la duda comenzó a crecer como una maleza en un jardín descuidado. ¿Cómo podía salvar a Sofía si ella misma estaba atrapada en esta oscuridad? De repente, una sombra se proyectó ante ella, dibujando un contorno que parecía humano. La figura era alta y delgada, con rasgos difusos pero intensos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la sombra comenzó a avanzar hacia ella. Sus ojos, si se les podía llamar así, eran dos abismos, solo podían reflejar el sufrimiento y la condenación. Siempre has tenido poder, Clara. Pero el poder requiere sacrificio. La pregunta es, ¿estás dispuesta a pagar el precio? La voz de la figura resonó como un canto enigmático, burlón. Clara sintió que el terror la envolvía, empujándola a esa oscuridad opresiva. ¿Qué sacrificio? Déjame ver a Sofía. Por un momento, un atisbo de luz iluminó su voluntad, pero se dio cuenta de que la sombra estaba intentando quebrantar su determinación. No es tan simple, mami. Debes enfrentarte a tus peores miedos. A lo que realmente te define. Esa es la única forma en que Sofía podrá ser liberada, insistió la figura, por lo que Clara sintió que lo que realmente se le pedía era algo más profundo. Las imágenes comenzaban a formarse a su alrededor, cada una representando decisiones tomadas en la niebla del pasado. Vio la escena de Sofía, pequeña, llorando, cuando se enteró de que no podía jugar en la parroquia, y el dolor que había causado con aquella decisión que se había tornado en un eco de culpa. Cada error, cada llanto tuyo, cada momento de debilidad aquí están, continuó la sombra, salpicando imágenes de otras personas que había ignorado, adolescentes perdidos, ancianos desolados. Cada rostro la miraba con tristeza y reproche. Cállate. Clara luchó para no sucumbir a la desesperación, pero el peso de sus pensamientos se volvió tangible, como cenizas que caían sobre ella. Cada palabra y recuerdo eran dagas que se hundían en su corazón. Tu sacrificio puede salvar lo que más amas, pero también puede destruirte. ¿Qué elegirás? ¿La luz de Sofía o la oscuridad en la que has estado sumergida? La voz se volvió omnipresente, envolviéndola por completo. Tuvo un instante de claridad en medio del caos. Clara recordar lo que había visto en el altar, la luz que parecía utropear su miedo. Tal vez adoptar el sacrificio no significaba solo entregar algo de ella. Quizás también se trataba de buscar la reconciliación, la redención por sus actos. Haré lo que sea necesario. Estoy lista para hacer lo que pidas, dijo Clara, sintiendo la presión alrededor crecer desmesuradamente, casi aplastándola, pero al mismo tiempo, liberándola de sus cadenas. Las sombras comenzaron a susurrar. El aire estaba cargado de electricidad y la iglesia tembló como si respondiera a su determinación. Clara se dio cuenta de que las respuestas no llegarían sin un costo, y que la lucha apenas comenzaba. Mientras una ola de luz la envolvía, la figura oscura se inclinó hacia ella, dejando escapar una risa amarga. Lo que has elegido no es solo un camino de retorno, Clara. Ahora deberás enfrentar los ecos de tu propia realidad. ¿Estás lista para esto? Ella sintió que algo en su interior se partía, como un cristal quebradizo, y al mismo tiempo, una esperanza brillaba en su corazón. Pero de repente, un grito desgarrador resonó a través de la iglesia, un eco que heló su sangre. Mami, no me dejes. La voz de Sofía se desvaneció como un susurro robado por la brisa, pero Clara supo que el infinito riesgo la acechaba más que nunca. Sin embargo, el momento en que la sombra comenzaba a disolverse fue también el instante en el que Clara comprendió que su redención estaba atada no solo a sus decisiones pasadas, sino también al sacrificio que aún tenía que realizar. El altar brilló una vez más, proyectando una luz cegadora que podría atravesar la oscuridad. Clara se armó de valor, saltó hacia el resplandor, pero lo que encontró al cruzar, la llenó de terror. Una dimensión de ruidos, llantos y risas distorsionadas la rodeaba. Clara se dio cuenta de que estaba atrapada en el limbo entre el amor y el temor, enfrentándose a lo que ella misma se había ganado. Este es tu verdadero sacrificio, Clara. La verdad impera aquí. Así que, ¿qué eres realmente capaz de perder? La realidad estaba a punto de desnudarse ante ella, y Clara necesitaba decidir, ¿se entregaría al abismo o lucharía por el amor de su hija? La luz se apagó de repente y lo único que quedaba era el eco de su decisión. Clara se encontró de pie en un vórtice de sombras y ecos.
La atmósfera era densa, como si el aire mismo temiera liberarla. A su alrededor, los murmullos de las almas atrapadas se entrelazaban, formando un coro de llantos que rebotaban contra las paredes insidiosas de la iglesia. Ella respiró profundo, su pecho parecía un tambor en el palacio del terror. Sin previo aviso, una imagen nítida surgió en su mente. Sofía, con su sonrisa radiante, corriendo por el patio de la parroquia, llena de inocencia y alegría. Entonces, la sonrisa se desvaneció, el cuadro se tornó gris y Sofía lloraba. Mami, la voz era un eco perdido, y Clara sintió un agujero profundo abrirse en su corazón. Debes enfrentar lo que has escondido, resonó la voz de la figura oscura, que ahora se manifestaba en un rincón de la dimensión distorsionada. Cada dolor que has causado, cada decisión que evadiste, todo te llevará a ella. Clara sintió que el sudor comenzaba a resbalar por su frente. ¿Qué más podía revelar esa oscuridad? Con cada palabra, la culpa la estrangulaba, recordándole cuánto había fallado, cuántas oportunidades de ser la madre que Sofía necesitaba había desperdiciado. Como si la sombra percibiera sus pensamientos, se acercó, susurrando, «Mira a tu alrededor». Las sombras se retorcieron, y las imágenes comenzaron a desdoblarse a su alrededor, cada grito ahogado, cada llanto que había ignorado, las pláticas deshechas en el silencio frío de su hogar. Clara era testigo de su propia destrucción. La realidad se convertía en una película aterradora, donde ella era la villana de su propia historia. ¿Vas a seguir huyendo? La figura interrogó, burlona, mientras el entorno fluctuaba entre la claridad y la oscuridad. Clara se sintió atrapada y desesperada. «No puedo», gritó. «No puedo cambiar lo que ya ha pasado». «Pero puedes elegir lo que harás ahora», insistió la figura, sus ojos abisales fijos en ella. «Tu sacrificio no está perdido en el tiempo, Clara. Está aquí, entre estas sombras, en cada grito que aún no has enfrentado». Con un nuevo impulso de determinación, Clara recordó la luz del altar, esa chispa de esperanza en medio de la penumbra. Ella no podía retroceder, no debía permitir que la oscuridad reclamara a Sofía. «Haré lo que sea necesario. No dejaré que esto me venza». Poco a poco, el calor comenzó a emerger de su interior, una luz tenue que competía con la oscuridad de la iglesia. «Libérame. No solo por mí, sino por mi hija». Clara sintió que la luz crecía, alimentándose de su remordimiento, de su amor, de todo lo que aún anhelaba. De repente, un estruendo sacudió el espacio. Las sombras comenzaron a retorcerse, como si intentaran aferrarse a su obtusa carga. «No creas que es tan sencillo, Clara», la voz oscura retumbó. «Cada paso hacia la luz se mide con sufrimiento». «Estoy lista», Clara respondió, su voz resonando con un nuevo poder, como si ella misma se hubiera vuelto un faro. «No tengo miedo». La sombra dio un paso atrás, abrumada por la luz que irradiaba de Clara. Pero antes de que pudiera hacerse una apertura, un grito desgarrador atravesó el aire una vez más. «Mami. Mami, por favor». El grito de Sofía resonó con una intensidad abrumadora, y un dolor profundo atravesó el corazón de Clara. La luz de su sacrificio empezó a desvanecerse ante el eco de esa súplica desgarrada. La figura oscura se relamía, disfrutando de su confusión. «¿Vas a sacrificarlo todo, Clara? ¿O temerás la verdad que habías escondido?» Con el tiempo corriendo en su contra, Clara supo que lo que debía perder iba más allá de lo material. Se trataba de su propio ego, de enfrentar la madre que no había sido. Pero, para hacerlo, debía encontrar la fuerza para avanzar hacia los gritos, hacia el dolor. El altar brilló una vez más, y los ecos comenzaron a silenciarse. Clara dio un paso hacia la luz, pero el suelo tembló bajo sus pies. La dimensión oscura empezó a colapsar, absorbiendo cualquier rayo de esperanza que intentara escapar. «No te vayas». Lloraba Sofía, y el eco de su voz la atravesó como una lanza. El horror profundo se cernía sobre ella. Clara sintió el peso del tiempo y la esperanza en sus manos. ¿Sería capaz de enfrentar la oscuridad y por fin rescatar a su hija? Todo dependía de su próxima elección, pero el final estaba a la vista, y el tiempo se agotaba. Con su corazón palpitando y la luz envolviéndola, Clara cerró los ojos y se lanzó hacia lo desconocido, lista para desafiar lo que sea que aguardaba en la penumbra. Pero cuando la luz la envolvió,
un grito de rabia resonó, y ella supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El resplandor que Clara había invocado era ahora un torrente de energía pulsante que iluminaba la iglesia. Sin embargo, las sombras no se rendían. La figura oscura se alzó, distorsionando la luz como un espejo quebrado. Tu luz no me asusta, Clara. Lo que has traído está lleno de dolor y miedo. ¿Qué harás ahora? ¿Sacrificar tu último aliento por ella? Clara sintió las garras de la desesperación tirando de su ser, pero recordó el dulce rostro de Sofía. La imagen de su hija corriendo, llena de vida, la llenó de una determinación nueva. Su amor reunía fuerzas, desafiando los ecos del sufrimiento que la rodeaban. Voy a liberarte, Sofía. No te abandonaré, gritó, alzando su voz por encima del clamor de las sombras. Con cada palabra, un rayo de luz surgía de su corazón. A medida que avanzaba hacia el altar, las sombras se retorcían en agonía, como si quisieran devorarla. El sacerdote había desaparecido, pero su voz reverberaba en la mente de Clara. La verdad es un sacrificio que no se puede ignorar. Debes enfrentar lo que has ocultado. La oscuridad a su alrededor se convirtió en una tormenta de imágenes, momentos que había lamentado, decisiones que había eludido, la distancia emocional que había creado con su propia hija. Había dejado que sus miedos la dominaran, y ahora eso amenazaba con llevarse a Sofía con ellos. No más, murmuró Clara, sintiendo que el poder del amor empezaba a eclipsar sus temores. Se plantó firme en el centro del altar, la luz brillando con toda su fuerza. Quiero saber la verdad. Estoy lista para asumir la carga que debo llevar, dijo con voz firme. No solo por mí, sino por todas las almas que han sufrido en esta iglesia. Las sombras comenzaron a desintegrarse, gritos de terror resonando a su alrededor. Las almas perdidas se agolpaban frente a ella, buscando su liberación. Tú puedes hacerlo, gritaban al unísono, su desesperación convirtiéndose en un coro de voces que animaban a Clara. Vio los rostros de quienes habían padecido, que ahora le sostenían la mirada, llenos de esperanza, y entonces, el gran silencio se asentó cuando Clara se percató. El altar no solo requería su sacrificio, sino su aceptación total de lo que había sido, y de cómo había fallado como madre. La luz se intensificó, envolviendo a las almas, al tiempo que la oscuridad temblaba ante su luminosidad. Sofía. Vuelve a mí. No dejes que esto te consuma, gritó. Las sombras empezaron a desvanecerse, pero la figura oscura volvió con más furia, arremetiendo y gritando. No puedes, Clara. Para salvarla, debes entregarlo todo. Tu dolor, tus culpas, tu vida. ¿Qué estás dispuesta a perder? Clara sintió un nuevo nudo formarse en su garganta. Lo perderé todo, pero no a ella, respondió con firmeza. En un instante de revelación, entendió que su amor había de ser un acto de fe y valentía que podía cruzar el umbral de la vida y la muerte. Con ese entendimiento, unió sus manos en el centro del altar y comenzó a recitar el ritual antiguo que el sacerdote le había revelado. Las palabras brotaban de ella como un manantial renovador, llenas de significado y dolor. Las sombras a su alrededor se retorcían, gritando en desesperación, pero Clara no se detuvo. Libérame de mis ataduras. Libérame de mi pasado. Por el amor que siento por ti, Sofía, sacrifico mis miedos, mis arrepentimientos. Te entrego mi corazón. Las palabras resonaron en toda la iglesia, y la luz se intensificó, haciéndose casi cegadora. La figura oscura, ahora atrapada en la luz, empezó a desvanecerse. No. Esto no puede ser, gritaron las sombras mientras la luz devoraba el espacio. Clara sentía como el peso de su pasado se escurría de sus hombros, dejando solo la pureza de su amor. Finalmente, la luz estalló y, en el centro del esplendor, apareció Sofía, dulce y pura. Mamá. Su voz resonó con amor y esperanza. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara, un torrente de emociones inundando su ser. Te encontré. Clara corrió hacia ella, entrelazando sus brazos con fuerza, sintiendo que ninguna sombra podría separarlas nunca más. Las almas atrapadas en la iglesia se transformaron en un remolino de luz, agradeciendo la valiente elección de Clara.
El sacrificio de amor había roto la maldición, liberando el pasado que las había mantenido atadas. En ese momento, Clara comprendió que, aunque la oscuridad había sido parte de su historia, el amor siempre había sido la verdadera luz. La iglesia, liberada de su sufrimiento, se desvaneció en un destello de esperanza y paz. Al abrir los ojos, Clara y Sofía se encontraron en el patio de la parroquia, donde el sol brillaba de manera resplandeciente. Todo lo que había vivido parecía una pesadilla distante. Sofía, sonriendo, abrazó a su madre. Mami, gracias. Nunca dejaste de luchar por mí. Y nunca dejaré de hacerlo, mi amor, respondió Clara, con el pecho lleno de amor y aliviada. Las sombras que habían atormentado su vida habían sido destruidas por la luz que habían creado juntas. Volver a empezar era ahora una posibilidad, con un nuevo horizonte por delante. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, hace la diferencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.